Elige bien. Segunda vuelta. Comencemos con Giovanna Peñaflor. ¿Has visto, Giovanna, me imagino, la encuesta de Datum el día de hoy? ¿Cuál es tu interpretación de estos datos? ¿Qué revelan para ti? Bueno, en principio lo que revelan es que la decisión final va a estar tomada sobre un porcentaje muy pequeño de personas, a diferencia de lo que ocurría en la primera vuelta, donde hablábamos de niveles de indecisión enormes y que después se tradujeron en un porcentaje de votos blanco importante, pero sobre todo en un porcentaje también de personas que no fue a votar. En este caso, más bien hablamos de porcentajes pequeños, lo que es bastante común en una segunda vuelta, donde normalmente el tema de votos blancos o viciados ha estado entre el 6 y el 8%. Si uno le quita eso a lo que está dándose hoy día en esa categoría, bueno, tenemos un porcentaje sumamente pequeño que es el que va a terminar decidiendo, ¿no es cierto?, teóricamente hasta donde se conocen los resultados de los sondeos el día de hoy, quién va a ser la persona que va a manejar el país los próximos 5 años, si Dios quiere. Ahora, Paula, se hizo en determinado momento y en base a las encuestas y a las tendencias, se calculaba que alrededor del 16 de mayo ya las curvas se habrían cruzado y que a estas alturas, es decir, para el día de hoy ya Keiko Fujimori debería estar arriba de Pedro Castillo, y esto no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido esto que supuestamente era hacia donde se proyectaban las cifras que nos daban las encuestas anteriores? ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, yo lo primero que creo que hay que decir es que en realidad no se puede proyectar estáticamente las cifras. Hay que recordar que cada encuesta es una fotografía del momento y que si a raíz de ese momento luego hay giros en la campaña, estrategias distintas, un escándalo que se destape, digamos, pensando en otras ocasiones, esas encuestas, esa fotografía la siguiente semana cambia. Entonces, creer que el cambio en las curvas es inerte, que pasa porque pasa, digamos, es no comprender, no haber entendido que no son un predictor, sino precisamente una fotografía. Y lo que ha pasado entre, la semana pasada, que vimos algunas encuestas, y esta semana han sido el debate meeting en Santa Mónica, la presentación de los equipos técnicos, la firma de la proclama democrática, los asuntos, las agresiones a los periodistas en Ayacucho. Entonces, han pasado muchas cosas esta semana que no podrían garantizar, por tanto, que las cosas siguieran de la misma forma, digamos, que esa curva siguiera inerte. No hemos visto grandes giros, yo creo, en la campaña de la señora Fujimori, por ejemplo, y las encuestas nos muestran incluso que no hay tanta credibilidad en las acciones que ella ha tenido en estos días como para decir que entonces seguiría su crecimiento, ¿no? Mientras que en el caso del señor Castillo tampoco hemos visto nefastos errores aparentemente que hagan que pues caiga aún más. Al contrario, aún dentro del margen de error parece haber crecido levemente, ¿no? Entonces, no podemos esperar que la curva se mueva porque, digamos, la naturaleza la lleva, ¿no? No es el viento, es un conjunto de acciones que cada una de las candidaturas va realizando durante los días, y en esta semana las que han ocurrido nos llevan a este resultado. Ahora, Giovanna, ¿qué significa este resultado desde la perspectiva de lo que ha sido la campaña contra el profesor Pedro Castillo, que llegó a su límite? Eso es lo que significa, según esta encuesta, que en realidad es un simulacro, ¿no? Keiko Fujimori sube 0.3, pero el profesor Castillo, en medio de una campaña feroz, con letreros en las calles, con digamos, una postura de los medios de comunicación más que a favor de Keiko, en contra de Castillo, y sin embargo pasa esto. ¿Por qué? Porque llegó al límite la campaña negativa. Yo creo que el problema, lo que parece es que Keiko ha llegado al límite. O sea, ese es el tema que parece ser lo fundamental, que ha llegado a su techo esa opción. Además, realmente el tema es que los resultados no son sorprendentes si uno ve
el contexto y ve el tema de lo que ha ocurrido desde el inicio. Tú hablabas de que hay un odio a Keiko. Bueno, y la verdad que yo no creo que necesariamente haya un odio, yo creo que hay miedo. Y creo que es no reconocer que la gente tiene miedo al fujimorismo y fundamentalmente te diría yo al keikismo, ¿no? O sea, lo que ella representa es un elemento fundamental. Pero que le tiene más miedo a Keiko que a la amenaza comunista. Más miedo a Keiko que a la amenaza comunista. Es que ese es el problema. Para empezar, digamos, a ver, vamos por parte. Sí hay un miedo, o sea, lo primero que tenemos que reconocer es que el país está dividido y está polarizado. Y así como hay gente que le tiene miedo al comunismo, hay gente que le tiene miedo al keikismo. Y que Keiko Fujimori ha hecho cosas y ha tomado decisiones con respecto al país que han generado miedo, o sea, independientemente además de las históricas, ¿no? Porque digamos, tener gente relacionada con el gobierno de su padre ahora es obviamente que también tiene un proceso de legitimación de cosas que además no son solamente de opinión, sino de procesos que se han llevado a cabo en el país judiciales, que han determinado posiciones sobre determinadas cosas y otros que se están en realización, y no estoy hablando ahí de los de Keiko, sino de los de Alberto Fujimori, obviamente que les está enviando un mensaje y ese mensaje genera miedo y rechazo en un sector importante de la gente. Como el mensaje de este es comunismo le genera miedo al otro porcentaje de la gente. Entonces el gran problema y lo que deberíamos estar pensando desde ahora no es solamente porque se tengan que resolver los grandes problemas del país que no se han resuelto en bastante tiempo, ¿no es cierto? Ni se han buscado la manera de resolverlos, sino cómo vamos a enfrentar esta crisis. Porque la elección que un sector de la gente considera que va a ser la solución a la crisis, no va a ser la solución a la crisis está allí. La crisis ya está acá, la crisis está manifestada y por lo tanto debiera haber. Tú hablas efectivamente de polarización. Habría que ver qué cosa empezó al día siguiente de la primera vuelta, si no fue una estrategia absoluta de polarización, ¿no es cierto? Que hoy día estamos viendo los impactos, los letreros en la avenida, en las principales avenidas, eso no hablaban de una evaluación, hablaban de una polarización. Y el problema cuando polarizas es que afincas posiciones, ¿no? Las haces que la gente se cierre en sus posiciones ante tus deseos desmedidos de persuasión. Y eso lo sabe un comunicador social, digamos, de primeros ciclos. Sabe que cuando tú tienes un deseo demasiado desmedido de persuadir a la gente en una línea, vas a generar la mayor parte del tiempo el efecto contrario. Paula, ¿tú crees como Giovanna, o como de alguna manera insinuó Giovanna, digamos, la capacidad de reunir votos de Keiko llegó a su límite? ¿Tú crees que esto es lo que tenemos al frente? ¿No? Podría haber llegado a su límite si tenemos en cuenta además que ha hecho una campaña, digamos, de pocas propuestas y más bien muy marcada por lo que bien decía Giovanna, la construcción de un temor, ¿no? De esta especie de antivoto, más bien. Si tomamos en cuenta además que no es una candidata, digamos, una de las mochilas que lleva, además de toda la mala recordación que se ha construido, ya hablamos hoy en día de un antiqueiquismo y no solo de un antifujimorismo, creo que una de las mochilas que lleva es la falta de credibilidad, ¿no? Entonces, las acciones que ha ido tomando en el último tiempo, la reconciliación con su hermano, vemos hoy día que el 70% de los encuestados considera que es claramente una estrategia de campaña, digamos, ¿no? O sea, entonces, probablemente en este marco de campaña, además, teniendo en cuenta la fuerza que el antifujimorismo ha tenido en elecciones anteriores también, ella puede haber llegado al límite de lo que podía aglutinar en base al temor, en base a al nivel de credibilidad que tiene, salvo que hiciese un gran giro en la campaña, que creo que la presentación de su equipo técnico no avisora en los próximos días, o que hubiese algún
contrafáctico muy fuerte en el caso de Castillo, pareciese pues que es difícil que crezca mucho más. Además, a raíz precisamente del acortamiento de las distancias, los movimientos antifujimoristas se han vuelto a activar, y recordemos que fueron muy importantes para el triunfo de Kuczynski el año 2016. Entonces, podría ser difícil para ella ya crecer más. Habrá que ver cuánto logra cautivar a ese pequeño número de indecisos que va quedando. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y no sé si todavía Keiko y su campaña tienen tiempo para hacerlo. Si, considerando el hecho de que Keiko Fujimori había obtenido solo el 13.5% de los votos en la primera vuelta, convocaba una gran alianza, digamos, en defensa del modelo, con cambios para adelante, como dice Keiko, y lo que hubiera ofrecido fuera, no la frase esta de no vota por Keiko, vota por tu familia, vota por el Perú, sino vota por esta alianza que es la que se va a instalar el 28 de julio, porque finalmente todo termina en que, de ese lado, en que quien se va a instalar el 28 de julio es Keiko Fujimori y Fuerza Popular. ¿No hubiera sido distinto? ¿No hubiera vendido una imagen diferente? A ver, yo creo que eso, primero, que hay un mensaje de las urnas que no se quiere leer, ¿no? Y ese mensaje de las urnas es que está bien insatisfecho con toda la clase política, con toda. O sea, si tú ves el nivel de no participación, voto blanco y viciado, eso te da casi 50% del electorado, que no se sintió motivado, atraído por ninguna de las opciones. Luego ves el porcentaje de los liliputienses, ¿no es cierto? Todos 7, 8, 9, 10%, y allí Castillo, que probablemente en un escenario normal no hubiera pasado a segunda vuelta, termina pasando primero. Entonces, el tema es que es ese. El tema es que, como dice bien María Paula, el tema están en el equipo de Keiko, los mismos de su papá, los mismos que han venido gobernando durante todo este tiempo y que han recibido una crítica. Y la han recibido en distintos momentos. La han recibido en las elecciones al Congreso, que todavía está en funciones, la han recibido en mítines y marchas por lo de la nueva generación o la generación bicentenario, bueno, cualquier nombre que escojan, la han vuelto a recibir ahora. Entonces es que el problema es que es un diálogo de sordos entre la clase política y la gente. Olvídate de Castillo y olvídate de Keiko. Yo sé que ese es el tema ahorita porque todo el mundo lo piensa solamente en función de los dos candidatos, lo cual es un error. El problema es la relación entre la gente y el establishment, la gente y la clase política. Y eso nos va a seguir después del resultado del día 6 de junio. Y sobre eso tenemos que ver, si no es que queremos ver escenarios como el de Colombia, ¿no? Donde Álvaro Uribe dijo, voten por Duque y todo va a estar bien y todo van a ser felicidad y vamos a evitar ser la próxima Venezuela, y finalmente están otra vez ahora en un episodio de violencia terrible y que no se sabe cómo van a superar. Y Chile llegó por fin a una situación, sí. ¿Cuánto le ha demorado a Chile llegar a esa situación? ¿Cuántos meses de violencia y desestabilización le ha tomado a Chile llegar al tema de hacer una nueva constitución? Entonces, eso es lo que queremos que la realidad nos explote en la cara, y no nos está explotando ahorita estamos todavía en medio de un proceso democrático, que el proceso democrático sirve para ver cuáles son las alternativas de sucesión dentro de un marco y una normatividad, ¿no? Que dicho ese paso, es casi un milagro que hayamos llegado así después de lo que hemos vivido durante estos últimos 5 años. Ya, pero ahora, esto, Paula, o sea, tiene que ser enfrentado de otra manera. Ahora, Paula, ha habido dos, digamos, ángulos con respecto a las críticas al profesor Castillo. Uno es el tema de Bermejo y es decir, tener un procesado para el cual la justicia está pidiendo 20 años por el delito de terrorismo. Y por el otro lado, la imagen de improvisación, es decir, de no tener un equipo de gobierno formado.
y en realidad recién estar articulando igual que su plan de gobierno, porque él dijo, no, yo soy el que manda acá, pero digamos, ha sido un proceso lento y que creo que todavía está lejos de terminar de definir qué es lo que propone finalmente el profesor Pedro Castillo y quiénes lo van a llevar a la práctica. ¿Eso no ha tenido impacto sobre la gente, esas dos imágenes? Mira, yo diría que estas imágenes han tenido impacto en un momento y que efectivamente, digamos, se suman, ¿no? Porque en realidad creo que tanto colocar a una persona como Guillermo Bermejo con las particularidades que tiene, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Como no contar con un plan y un equipo son parte de una misma situación, y es lo que decía Giovanna hace un momento. En otras condiciones, en otro momento, probablemente Castillo no hubiera pasado a segunda vuelta. Por tanto, entender que no estaba preparando una candidatura para que estos fueran una gran bancada parlamentaria, ni para realmente tener en algún momento que llevar a cabo su plan de gobierno. Por eso hemos visto estos ajustes, y en ese sentido la improvisación, digamos, o lo artesanal de la campaña es cierto. Creo, sin embargo, que el votante que está pensando en esta discusión con el establishment, yo creo que además hay una insistencia ya no solamente con los políticos, sino con la necesidad de cambio, ¿no? De que cambien no solo las personas, de que algo se ajuste. La pandemia ha hecho que un montón de gente se cuestione realmente problemas sobre los que criticábamos, pero que no necesariamente te preguntabas por qué están ocurriendo, como el tema de la salud, como la educación, la conectividad, y que entonces las desigualdades se marquen más. Entonces, digamos, creo que el deseo de cambio, de dejar a un lado el establishment, han terminado haciendo que, teniendo esta candidatura, que es la que es, digamos, se le acepte a pesar de sus defectos. Y de hecho yo diría que para muchos votantes, o para un grupo de votantes, casi que todo gesto de que esto se empieza a ordenar podría ayudarles a confirmar su voto, ¿no? Ahora, y allí quizás puede estar ese pequeño crecimiento que todavía está en el margen de error, pero que vamos viendo en Castillo, y habría que ver también de nuevo el efecto que ahora que ya hay equipo técnico, digamos, pueda tener el debate del día domingo de los equipos. Ahora, antes de cerrar este ciclo, ¿no? Y entrar al tema del debate y la importancia que podría tener, Giovanna, lo del sábado no funcionó para Keiko. Es decir, el hecho de decir, él me dijo que nos encontramos en Santa Mónica, yo estoy en Santa Mónica, no te corras, Pedro, y la aparición de Kenji, que está circulando por ahí un video que es increíble porque es la recopilación de ataques a Keiko de todos aquellos que están llamando a votar por Keiko ahora. ¿No? Es como la historia contada por los mismos, ¿no? En el sentido contrario. Pero una de las cosas que dice Kenji ahí, Kenji habla del terruqueo. Exitosa. Dice, si tú te opones a Keiko, te terruquean. Lo dice Kenji Fujimori hace un par de años atrás, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, y pero digamos, no funcionó lo del sábado. Claro, porque no es solo lo único que ha dicho, ¿no? También ha señalado que Fuerza Popular quiere quedarse en el poder, quiere llegar al poder y quiere quedarse en el poder, también lo mencionó. ¿No es cierto? Alguien que está... O sea, ese es un tema, ¿no? Los ejes que se imputan al otro lado tienen una fácil identificación en el que las acusa o en el que las pone sobre la mesa. Entonces es realmente paradójico, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es lo que genera, yo creo, ruidos tremendos en la comunicación. Además, ¿quién que ve a Kenji Fujimori no se acuerda que fue mandado a grabar por su hermana? Y que ese video que fue mandado a grabar fue utilizado para sacarlo del Congreso. Entonces, y por decisión, no creo de la mayoría de los congresistas, no, por decisión de ella, tal como nosotros lo hemos visto. Entonces, los digamos, líos familiares, ¿no es cierto? El tema, como que estemos viendo como un reality,
donde la mamá aparece de una manera y después aparece de otra, el hermano aparece de una manera, luego aparece de otra. O sea, esta novela, ¿no es cierto?, de la familia Fujimori, puede ser vista como entretenida, pero hay siempre una mala. Hay siempre un personaje que genera rechazo, por más que después todos se alineen alrededor de ella. O sea, en ese guión está un poco claro, perdida. Por más que después el tema de los amigos. Claro, Paula, y lo de la selección, lo de la aparición de figuras emblemáticas de la selección, ¿tampoco funcionó o incluso podría haber sido contraproducente? Yo creo que de hecho fue contraproducente, porque incluso personajes que podrías decir o que probablemente podrías pensar que van a respaldar a Keiko Fujimori, lo consideraron negativo, ¿no? Y si recuerdas ese día, entre otras cosas, en las redes sociales, en lugar de ser tendencia, el ponte la camiseta, fue tendencia, no manches la camiseta, ¿no? Porque digamos, un símbolo que es considerado de unidad, la Premier dijo que no es un símbolo patrio, eso es cierto, digamos, pero que es considerado de unidad del país, que nos aglutina, que nos ha hecho felices a todos, de pronto usarlo para la política, creo que se vio bastante mal para la mayoría de las personas, no solamente por su politización, sino por la percepción de que porque estos jugadores se venden, además, recordemos a una figura que tiene todas las malas vibras o las malas percepciones que tiene de una parte de la población, no además porque se sabía que desde hace varios días se venía buscando a distintos futbolistas que primero no habían aceptado, más bien como que los que han quedado muy bien parados son precisamente los que no han salido en los videos. Entonces, en realidad, esta campaña, claro, además que buscaba mostrarse como de unidad, pero que lo que terminaba diciendo era un poco como los que amamos al Perú, vamos a votar por una opción, todos los demás no lo aman, es decir, vuelve a polarizar, vuelve a romperte, porque decir, oye, ¿y yo? ¿Por qué? ¿Quién eres tú, digamos, para definir si yo amo o no amo a mi país? ¿No? Entonces, al final realmente esto no solo no ha funcionado, sino que creo que ha sido perjudicial, tanto para la candidatura como incluso para nuestra selección y nuestros seleccionados, y eso va a ser triste, ¿no? Porque al final, de nuevo, pasarán las elecciones, pasarán las candidaturas, se elegirá algún gobierno, pero esto que hemos venido sosteniendo varios, de que vamos a tener que seguir conviviendo, y algunos mínimos de unidad, de integración necesitamos mantener si queremos seguir saliendo adelante, y probablemente uno de esos mínimos de integración era nuestra selección. Sea el fútbol y la selección. Para terminar, Giovanna, ¿qué importancia va a tener el debate de los técnicos el día domingo? Bueno, como te estaba diciendo, yo creo que hay un gran porcentaje de gente que ya ha terminado tomando una posición y que no escucha lo que dice el otro ni le interesa escuchar, ¿no es cierto? Eso está ese nivel de polarización, y eso genera, digamos, que en el fondo cada quien vea lo que quiere ver. A mí me gusta Keiko Fujimori, me parece todo lo que dice perfecto, es la salvación, la nave espacial que viene a salvar al Perú, ya pues, esa es la visión. Para mí el otro es el cambio, es lo nuevo, es lo distinto, lo diferente, y por lo menos la promesa de una cosa totalmente distinta, lo escucho y no escucho al otro. Entonces, yo creo que estamos en una... ¿Tú crees que no va a servir de mucho? ¿Tú crees que el debate no va a cambiar significativamente las cosas? ¿Eso crees? Yo creo que no van a cambiar significativamente las cosas. Creo, o sea, por lo menos es lo que vimos también en el debate de la primera vuelta, que finalmente, bueno, ahí fue la dispersión, el tema, la programación. En este caso, además, dicho sea de paso también, ¿no es cierto?, hay una cosa que se llama expectativas. Bueno, han hablado tan mal del equipo de ¿cómo se llama?, de Castillo, han loado tanto al otro equipo, que bueno, eso es como, ya te digo, es como ir con el favorito, con ¿no? O sea, el Real Madrid con el equipo pues de barrio, ¿no?
Ahora, el problema es que cuando el que genera simpatías normalmente es el equipo de barrio, pero tú esperas que el Real Madrid gane por goleada, ¿no? Y estas repeticiones de que no han habido debates, o sea, ya hubo un debate. Eso es cuando tú decías por qué no funcionó tampoco el otro día. Es porque, suceden cosas que luego se niegan. ¿A quién ganó, no ganó, si fue adecuado, no fue adecuado? Ya hubo un debate. Y hubo un debate en un sitio emblemático. O sea, que también deberíamos evaluar eso independientemente de quién ganó o quién no ganó. Salir del territorio tradicional, eso ya de por sí es un cambio, como dice, ¿no es cierto? O sea, si estaban buscando cambio, ya se produjo un cambio, y no ese cambio no hace que sea en Arequipa o en Trujillo, en la ciudad de tal o tal, fue en ese lugar inaccesible o no conocido para la gran mayoría de los limeños, ¿es cierto? Entonces, estamos hablando de cosas para los cuales no está habiendo una respuesta adecuada. Entonces yo no creería mucho en grandes cambios a raíz. Bueno, también dicho ese paso que esta elección se gana por un voto. Entonces, tampoco es que necesiten cambios aluvionales ninguno de los dos. Necesitan mantener lo que tienen y ganar alguito más. Para terminar, Paula, ¿quién crees que tiene de lo que se sabe hasta ahora el mejor equipo? O sea, ¿qué crees que pueda pasar el día domingo, Paula? Yo preferiría no hablar de mejores y peores. Creo que lo que sí se puede decir con claridad es que, por ejemplo, quien tiene políticas o quien ha manifestado más claramente percepciones o propuestas sobre la pandemia es el equipo de Castillo. Creo que en ambos casos hay altas y bajas. Creo que el equipo de Castillo es menos conocido, más descentralizado. Y por ello también, digamos, esto tiene el lado positivo de que pueda ser una sorpresa, pero el lado negativo de que no necesariamente todos les perciban o les conozcan o vayan a confiar en sus palabras, también por lo que dice Giovanna, de que ya hay como una preconcepción de que no ha de ser tan capaz. Lo que creo que algunas de las figuras que ha presentado podrían contradecir en realidad, pero ahora mismo es lo que se percibe. Y del otro lado tenemos personajes que se pueden ver como muy capacitados, ¿cierto? Tenemos un Carlos Brus, que ha sido ministro, que es conocido, que ha sido congresista, que se puede percibir como un buen técnico, pero que al mismo tiempo, ahora mismo, en otros aspectos, simpatía, cercanía, igual lo mismo con algunas figuras de los 90, no necesariamente tienen las de ganar, en el sentido de que no son tan no son tan accesibles o amigables a lo que pueda ver el público. Y hay que recordar allí que se asocia al gobierno de Toledo, se asocia al gobierno de PPK. Debate, ¿no? Son solamente las propuestas que se digan, son precisamente las maneras, las formas. Si me cae antipático, me cae bien, si me genera confianza o me parece que me está mintiendo. Entonces allí podría haber, digamos, distintos pesos y contrapesos para el día domingo. Ahora, yo no quiero terminar esta entrevista después de las 9 de la mañana, después de las noticias y del corte comercial. Va a estar Guillermo Bermejo con nosotros, que se ha convertido en el factor Bermejo. ¿Cuál es la importancia que ha tenido la difusión del audio de Bermejo, el caso Bermejo como un procesado, o sea, acusado por la Fiscalía de Terrorismo y para quien se está pidiendo 20 años de cárcel? ¿Cuál es el papel que el tema Bermejo está cumpliendo en esta campaña? Para terminar a ambas, ¿qué piensa cada uno de ustedes sobre esto? Mira, yo creo que se está haciendo ¿cómo te digo? Esta posición de, tú votas por Castillo y eres comunista, eres pro-terrorista o lo que fuera. Creo que es un tema complicado, y que además, si tenemos antecedentes anteriores, no funcionó, por ejemplo, con Ollanta Humala y el tema de los cocaleros, ¿no es cierto? Que además incluso terminó, creo que con alguna en prisión o en proceso, y tampoco alteró nada el tema del gobierno que llevó Ollanta Humala en ese tema particularmente. Entonces, yo creo que el tema el problema no es el señor o este personaje que está investigado, ¿no es cierto?
porque además es el tema de la construcción y la otra cosa de los tiempos, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando ve estas cosas se pregunta, bueno, ¿y qué pasaba con nuestro sistema durante todos estos años? O sea, durante todos estos años donde no ha habido esa identificación, no se sabía, no se conocía, ha sido candidato, no salió, no se vio. O sea, creo que hay factores que alteran la lectura y la percepción que la gente tiene sobre determinadas cosas, ¿no? No es la verdad hoy día que estamos en la etapa de la posverdad, ¿no es cierto? Donde cada uno tiene su verdad, donde cada uno cree lo que quiere y en un caso de polarización eso se acentúa más, ¿no es cierto? Tendría pues que estar enjuiciado, ¿no? Tendría que estar preso o ya sentenciado, porque finalmente para que las personas tal vez lo consideren, las personas digo que están más inclinadas a votar a Castillo, ¿no? Porque de eso es lo que me está preguntando, porque si quieres hay un 40% que sí le importa y que sí dice por esa razón, porque también el crecimiento de Keiko no se debe a que, como escuché ayer a una de esas videntes, la van a querer más. Yo no creo que la quieran más, creo que en el lado de Keiko hay muchos que definitivamente están en ese proceso de evitar la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, de agarrar y justificar su posición, pero que no es necesariamente que la quieran más. Pero bueno, a ellos sí les ha impactado probablemente este tipo de noticias. O sea, sin ese tipo de noticias podría estar Keiko más baja, probablemente estaría mucho más baja. Sin ese tipo de noticias, sin este tipo de situaciones presentadas constantemente, sin el terruqueo, para usar las palabras de Kenji Fujimori, probablemente estaría muchísimo más baja. Y Paula, contigo terminamos, Paula. Sí. ¿Qué piensas tú del factor Bermejo? Yo creo que las declaraciones que hemos conocido en los últimos días del señor Bermejo son absolutamente rechazables en un contexto democrático, pero también creo que los votantes del señor Castillo, así como hay votantes que votan por Fuerza Popular o por el mantenimiento del sistema a pesar de la señora Keiko Fujimori, creo que los votantes del señor Castillo, nos lo muestran las encuestas, están votando por él a pesar del señor Bermejo. Elige bien. Segunda vuelta.